Sesionó encuentro de trabajo entre el Ministerio de Cultura y la UNIAC para evaluar acuerdos del 9º Congreso. Premian 23 proyectos en la primera convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano. Y propone la Cinemateca de Cuba amplia y diversa programación para este mes de noviembre. Saludos desde La Habana, es miércoles 11 de noviembre de 2020 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana, con la presencia de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, y Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC. Sesionó en la Sala Villera un encuentro para evaluar los acuerdos del 9º Congreso de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana. A la cita asistieron creadores y representantes del sistema de instituciones de la cultura. Este martes, en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC, se evaluó la marcha del cumplimiento de los acuerdos del 9º Congreso de la organización. En el encuentro, el presidente Luis Morlote Rivas presentó los principales temas que se plantearon en el cónclave y el modo en el que desde la organización se trabaja intensamente para dar respuesta en diálogo con el sistema de instituciones de la cultura. Pareciera que nos hemos detenido por todas las dificultades que nos presentó la COVID, que ciertamente detuvo muchísimo el impulso, sobre todo en el trabajo de las comisiones permanentes. Pero hay que destacar que desde el secretariado de la UNIAC y sus propios miembros se ha trabajado intensamente en dar respuesta al cumplimiento de los acuerdos del 9º Congreso en otras aristas que hemos podido materializar, incluso desde el propio aislamiento. Por las diferentes vías, por las vías de internet, por las vías telefónicas, por las vías de correo, pero no se ha detenido el trabajo en la UNIAC. Y creo que esto que estamos haciendo hoy acá con el Consejo de Dirección del Ministerio de Cultura es una muestra evidente de todo lo que hemos podido avanzar y de cuánto se ha trabajado conjuntamente la UNIAC con el sistema institucional de la cultura para dar respuesta a los artistas de todas aquellas inquietudes, planteamientos, manifestaciones, acuerdos en general que tuvieron no solo en el mismo Congreso, sino durante todo el proceso del 9º Congreso, que fueron muchísimos encuentros y muchísimas reuniones antes de llegar al plenario. Como parte de los acuerdos del 9º Congreso de la UNIAC se definieron 67 temas de trabajo que dialogan sobre el rol de la intelectualidad en la producción y circulación del arte, la enseñanza artística y otras áreas relacionadas con el devenir de la nación. Los representantes de las instituciones o consejos involucrados definieron el modo en que se da cumplimiento a los acuerdos de trabajo. A partir de este momento, nosotros vamos a tener un proceso de consulta con los miembros del Consejo Nacional y a ellos les vamos a rendir cuentas, les vamos a informar cómo va el trabajo mancomunado entre las instituciones y la UNIAC para dar respuesta a todos aquellos planteamientos que de ellos emanaron y todas las inquietudes que tienen en el trabajo cultural, porque es en definitiva a los creadores a los que nosotros nos debemos, o sea, los que tenemos en el centro de nuestra problemática y a los que tenemos que darle todas las explicaciones posibles para tratar de resolver sus inquietudes y sus planteamientos. Encuentros similares suceden en los territorios del país con representantes del gobierno y otras instancias. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacaba en 2019, durante la clausura del 9º Congreso de la UNIAC, la importancia de atender esos acuerdos e incorporarlos a las agendas de las instituciones. Más allá del Ministerio de Cultura, otras áreas sostienen encuentros similares que hablan de la necesaria proyección social de la cultura. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Abrimos ya nuestra revista de prensa e iniciamos en el portal Cubasí, donde conocimos que Paradigma es el título de la exposición personal que Jorge Otero le presentará al público a partir de este viernes 13 en Galería Habana. La muestra incluye 15 piezas recientes del artista que utilizan diversos medios como la fotografía, la instalación, el video, el dibujo y el performance. En Paradigma puede reconocerse una vocación humanista que se expresa no solo a través de la representación de la figura humana, porque concibe al cuerpo como el territorio donde se gestan y manifiestan múltiples conflictos, sino en el sentido de considerar al hombre con capacidades intelectuales suficientes para asumir las riendas de su existencia y abocarse a la transformación del mundo.
Por su parte, Prensa Latina destaca que Buscando a Gazal, largometraje dirigido por Jorge Luis Sánchez, es la propuesta de Cuba hoy en la sección del concurso oficial de la edición 35 del Festival del Cine Latinoamericano de Trieste. La cinta, ambientada en La Habana colonial de finales del siglo XIX, recrea la figura del poeta Julián del Casal, quien, envuelto en un conflicto con un representante del poder, logrará sobrevivir por su fantasía elegante y enamorada, indica así la sinopsis que acompaña la presentación de este filme. Y cerramos en el sitio web del Teatro Nacional de Cuba, que anuncia un concierto de excelencia con el prestigioso trompetista cubano Jacek Manzano, su grupo ocasional Afro Jazz Quintet e invitados. La cita será el sábado 14 de noviembre de 2020 a las 7 de la noche en la Sala Covarrubias. El variado programa incluye temas, en su mayoría de la inspiración de Manzano y de otros autores. Podremos disfrutar de composiciones bien identificadas en la memoria colectiva, entre ellas Dos Gardenias, Alma Mía, Mañana de Lunes y Congo para mi abuela, estas dos últimas de la autoría de Manzano y grabadas en sus recientes álbumes, producidos en colaboración con músicos sudafricanos. Y con la música de Jacek Manzano ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para hacer una primera pausa. Al regreso le estaremos hablando de audiovisuales. Yo les recomiendo que se quede con nosotros. ¡A rodar fantasías! La ciudad de Santa Clara se activa, graba y se conecta con el mundo. Cuba a tope de cobertura desde Santa Clara, capital de la creación audiovisual en la isla. Luces, cámaras, a rodar fantasías. 23 proyectos resultaron premiados en la primera convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano, luego de ser evaluados por los comités de selección en las siguientes modalidades: escritura de guión, desarrollo y postproducción. Con varios miembros del jurado conversó un equipo de nuestro noticiero. Ya se han difundido por redes sociales los resultados generales de la primera convocatoria del Fondo de Fomento para el Cine Cubano. Información disponible en el portal Cubacine y otros sitios de noticias. En total se entregó a los creadores alrededor de 1 millón de pesos convertibles para apoyar la escritura de guión, el desarrollo de proyectos y la postproducción en ficción, documental y animación. Fueron recibidos 67 proyectos y pasaron a jurado 62 porque algunos por requisitos técnicos y formales no pudieron pasar, pero bueno, fueron 62 proyectos los que llegaron a jurado. Entonces creo que sí fue muy bueno la primera acogida, ¿no?, que tuvo esta convocatoria dentro de los creadores. También por las modalidades fueron muy variados los temas, las temáticas. Además, lo mismo presentaba un joven que una persona ya de mayor experiencia. Presentaron proyectos desde las diversas provincias. Creo que lo más importante fue la diversidad. Proyectos que están muy a punto de ser terminados, otros que todavía les queda un camino por andar, pero sobre todo la diversidad de los temas. Para el jurado, el primer elemento que siempre se tuvo en cuenta fue la potencialidad artística, su dimensión artística en cada uno de los proyectos. Luego también fueron analizados cómo se prevé la parte de la producción, si realmente ese financiamiento que pedían era el que más se ajustaba a la necesidad de cada proyecto. El privilegio de estar en esta primera convocatoria como jurado ya te puedes imaginar, es algo que estamos empezando a hacer, es una novedad, muchos años
luchando para que esto se diera, y se le ha abierto las puertas a muchas producciones que no podían ver la posibilidad de tener un presupuesto a mano, que costaba mucho trabajo tener un presupuesto para echar a andar sus proyectos. Pero yo creo que esto sería un llamado de atención a los colegas, a los amantes de la animación, de que aprovechen estas posibilidades que se están presentando con el Fondo de Fomento para que preparen proyectos para las nuevas ediciones que vengan, que no solamente se conviertan en 3 proyectos compitiendo entre sí, sino que haya mucho mayor cantidad y variedad de temas. Yo creo que el cine cubano gana mucho con esta apertura, y que el gobierno que haya aportado este dinero al cine cubano me parece que es algo para festejar, para sentirnos muy contentos, y que se mantenga, y que realmente se mantenga a pesar de las condiciones. El cine yo creo que merece ese espacio distintivo dentro de los medios, dentro del arte, por su manera de comunicar y por su manera de llegar a las masas. Yo quiero felicitar realmente no solo a los que ganaron en postproducción, sino también a los de escritura y desarrollo, porque el cine cubano está creciendo, y está creciendo en la diversidad. Muchos jóvenes también, hay muchos jóvenes que han presentado y que por primera vez van a tener la satisfacción de tener un apoyo financiero y económico, y yo estoy seguro que muchos de ellos terminarían sus proyectos, pero no con las facilidades que ahora van a tener. La segunda convocatoria al Fondo de Fomento del Cine Cubano contará con un mayor respaldo financiero, pues se concursará en producción de largometrajes y cortometrajes y ópera prima, y podrán aplicar los creadores inscritos en el registro del creador audiovisual y cinematográfico, así como los colectivos de creación audiovisual y cinematográficos reconocidos, según lo que se establece en sus bases para cada modalidad. Se prevé que los resultados se den a conocer en diciembre durante el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y de audiovisuales seguimos hablando en esta emisión. La Cinemateca de Cuba propone una amplia y diversa programación para este mes de noviembre, y para conocer detalles tenemos hoy con nosotros a Luciano Castillo, quien es director de la Cinemateca de Cuba. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes también por esta posibilidad de compartir la información. Luciano, la Cinemateca abrió desde el 14 de octubre y para noviembre pues tiene una programación. ¿En qué consiste esta vez? Bueno, justamente este fin de semana termina, en el caso nuestro, la Cinemateca, porque después pasa para el Cine en la Rampa, la quincena de cine francés contemporáneo, que casi es un panorama del novísimo cine galo, porque incluye directores, títulos e incluso intérpretes que muchos de ellos se estrenan en nuestras pantallas. Ahí realmente, por ejemplo, en la película de apertura Blanca como la nieve de Anne Fontaine, tiene una actriz jovencísima que realmente es excepcional y a quien auguro una gran carrera. Pero en general son títulos muy interesantes porque abordan conflictos y preocupaciones de la vida contemporánea vistas desde la óptica de estos cineastas, incluso acudiendo a la animación, porque tenemos hasta un largometraje de animación para adultos de tema social, algo que no es muy común. Pero en general son títulos atractivos para el público y para los cinéfilos que, como dije, la exhibimos en el cine 23 y 12 de esta capital en función de las 5 de la tarde, y después pasan a las 6 de la tarde todo el fin de semana para La Rampa. ¿Qué más proponen para el mes de noviembre? Bueno, ahora después tenemos la última parte del ciclo dedicado a ese gran actor que fuera el japonés Toshiro Mifune por su centenario. Y llama la atención porque volviendo a ver sus películas y algunas en calidad de estreno en Cuba que presentamos, realmente es uno de los grandes actores de la historia del cine. Es decir, no solo japonés, que tuvo una gran popularidad en Cuba en aquella época en que las pantallas cubanas parecían que se iban a teñir de rojo por los surtidores de sangre. Y este último segmento incluye un conjunto de títulos de él muy interesantes, algunos de ellos no filmados en Japón. Tenemos, por ejemplo, Infierno en el Pacífico, una película de John Burman con solo 2 actores, Toshiro Mifune y Lee Marvin. Tenemos también otra película de tema bélico, La Batalla de Midway. Y 2 películas muy curiosas, Sol Rojo, un oeste, con Alain Delon, Charles Bronson y Toshiro Mifune. Y también una película excelente que recomiendo a todo el que no la haya visto, que es León Rojo. Como también una que aquí se estrenó como El Samurái Rebelde, pero el título original es Rebelión Samurái, que recomiendo mucho, una excepcional actuación de Toshiro Mifune como en todas sus películas. Es decir, es un reencuentro con este gran actor de la historia del cine a partir de una selección de su filmografía. Incluso voy a decir que
que algunos de estos títulos, como dije, son de estreno absoluto en nuestro país. En este mismo noticiero pues dimos la noticia de la nueva sede de la Cinemateca de Cuba, un lugar privilegiado y con mucho simbolismo. ¿Qué representa para ustedes? Bueno, realmente es un gran orgullo porque es la residencia de Alfredo Guevara, director fundador del ICAI, un intelectual a quien debemos tanto desde este primer organismo cultural creado por la Revolución, y sobre todo porque disponemos de un espacio idóneo que ya nos hacía falta, porque todos piensan que la oficina de la Cinemateca era solo en la planta baja del ICAI, ¿no? Preocupaba la hemeroteca en el segundo, la biblioteca en el octavo, y ahora este edificio posibilita no solo reunir todos estos fondos documentales, sino también realizar un sinnúmero de actividades multidisciplinarias y constituir un espacio de mayores condiciones para investigaciones sobre cine cubano y latinoamericano, que cada vez acuden estudiosos de todas partes del mundo con mayor frecuencia. La Cinemateca está cumpliendo 60 años. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ve el futuro de esta institución? Bueno, realmente tenemos muchos planes perspectivos, no solamente con esta pequeña sala y la nueva sede, sino también en cuanto a las publicaciones. Queremos incentivar las publicaciones, las investigaciones. Ahora en los tiempos estos de la pandemia, varios investigadores estuvimos en trabajo a distancia, terminando libros e investigaciones empezadas y que ameritaban ese tiempo y están en fase final de conclusión para entregarlas a las editoriales. Pero lo primordial por encima de todo es la preservación del patrimonio fílmico nacional. Es decir, a emprender cuanto acción sea posible para que se preserve todo lo que se pueda salvar de nuestro patrimonio en las condiciones idóneas y darle esa nueva vida que significan las películas restauradas. Quería añadirte, porque ahorita lo olvidé, de que el ciclo de la Cinemateca de noviembre tenemos otra opción al final que recomiendo mucho para los cinéfilos, y es el ciclo de homenaje a Ennio Morricone, que acaba de fallecer, el gran compositor, y a quien rendimos homenaje en los últimos 4 días del mes con 4 clásicos a los que él otorgó su magnífica música. Sobre eso también estaremos hablando en nuestro noticiero. Muchísimas gracias, Luciano, por esta entrevista y la programación de la Cinemateca de Cuba para este mes de noviembre. Nos vamos ahora a Camagüey, donde a través de cápsulas audiovisuales protagonizadas por escritores con trayectorias reconocidas, el Centro del Libro y la Literatura promociona su trabajo en medios de comunicación y plataformas digitales. Se hace más visible la obra de escritores camagüeyanos a través de las plataformas digitales y los medios de comunicación. Un proyecto de cápsulas audiovisuales promociona a los autores del territorio con trayectorias reconocidas. 2 equipos de trabajo convocados por el Centro Provincial del Libro y la Literatura indagan acerca del quehacer y la vida de los creadores. La directora del sello editorial Ácana, Evelyn Keipo, y el realizador audiovisual Alberto Santos integran en cada material, desde la génesis hasta el contexto actual, en una serie titulada Escritores del Camagüey. Para una ciudad que intenta promocionarse como cuna de la literatura cubana, es importante visibilizar a sus escritores más allá del perfil de autor, sino también como seres humanos. Son cápsulas universales, son cápsulas de ellos, desde su lectura, desde sus pensamientos, desde su forma de ver también el mundo. También el director de programas de televisión Jorge Campanería, el realizador audiovisual José Manuel González, el especialista en comunicación Alejandro González Bermúdez y el de sonido Keiter Castillo se unen y reflejan a través del lente vivencias en todo un cuerpo discursivo que han nombrado a pie de página. Visualizar un grupo importante de autores camagüeyanos, el 99,9% miembros de la UNIAC, más que hablen de lo que están haciendo en este momento, es de que se manifiesten y expresen un grupo de preocupaciones, de ocupaciones, en la que en cualquier contexto y circunstancia se mantienen creando fundamentalmente desde sus casas. Las cápsulas promocionales de autores contemporáneos del territorio son una manera de incentivar en los públicos el conocimiento de la obra de quienes irrumpen la cotidianidad desde el ingenio de las letras. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Hacemos ahora otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana hemos dedicado a la conservación y promoción de los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes. Estos serán instantes, por favor no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta.
Al llegar, mantén el juego. Toca el hombro del que pasa a tu lado y cuéntale una historia. No importa si crees que no tiene magia, solo intenta contarla. Revisamos algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana para participar en el tema de nuestra sección Contrapunteo, la protección, conservación y promoción de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Varios televidentes nos han agradecido por ofrecer esta visita a los almacenes del museo que propiciaron los reportajes del lunes y el martes. Es el caso de Anester de Plaza de la Revolución. Les leo un fragmento de lo que ella nos escribió. Es muy interesante ese viaje al corazón de Bellas Artes, como dijo el periodista en el reportaje del lunes. Siempre me había interesado saber qué atesoraba ese gran museo en sus almacenes y estoy encantada ante tanta belleza. Le agradezco al noticiero y al propio museo por permitirlo. Me interesaría saber de qué manera se pudiera socializar ese patrimonio, pues hay obras ahí que merecen ser vistas y disfrutadas por el público. María Isnaga, también de Plaza de la Revolución, dice que no se imaginaba la manera en que se guardaban los cuadros en los almacenes y que lo que vio le pareció muy funcional. Ella piensa que ese patrimonio debe ser conservado con todos los cuidados y notó que los almacenes estaban muy limpios y organizados. Rosa Pereira, quien vive en Cojímar, cree que es inmenso el panorama plástico a disposición de los curadores, estudiosos e investigadores del arte. Apuesta por organizar más exposiciones transitorias y que no solo se circunscriban a las galerías del museo. Les comparto igualmente un fragmento de su mensaje. Dice ella, no sé cuál es la política del museo, pero sería ideal hacer préstamos a otras instituciones de La Habana y de otras provincias para que organizaran exposiciones temáticas con parte de esos fondos. Claro que habría que seguir medidas de seguridad para la exhibición y garantizar que se haga en los lugares ideales, pero lo que he visto en esos almacenes podría ser punto de partida de excelentes muestras. Había, por ejemplo, unas obras de Lan preciosas y otras de una escuela que me pareció que era la española, pues pude identificar al Gran Sorolla. ¿Se imaginan qué hermosas exposiciones? Por último, a Madeline Manzano de Ciego de Ávila le ha llamado la atención el hecho de que el museo exponga menos del 20% de sus fondos y le gustaría saber de qué manera la institución adquiere nuevas obras para su colección y quién o cómo se decide lo que se exhibe y qué no. Mañana acudirá a este estudio Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes, para ofrecer sus criterios al respecto. Usted todavía puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. El Museo de Ambiente Histórico Cubano en Santiago de Cuba inició la jornada por sus 50 años con la inauguración de la exposición colectiva Los Amigos que nos acompañan. Nuestra corresponsal en ese territorio con los detalles. Pinturas, instalaciones y dibujos conviven ahora entre muebles, cerámicas y porcelanas del siglo XVI hasta el siglo XIX. Solo un museo como el del ambiente histórico cubano podría mezclar atmósferas añejas y modernidad. Esto sucede justo en la inauguración de la jornada por sus 50 años. El día 11 específicamente tendremos una ruta, le llamamos la Ruta Memorias, en honor al 114 aniversario del natalicio de Francisco Prat, que mucho tiene que ver con la creación de nuestra institución cultural y para nosotros es un referente en cuanto al trabajo de la museología. La exposición Los Amigos que nos acompañan reunió en la Galería El Aljibe a estudiantes, especialistas de la red de museos en Santiago de Cuba, artistas e investigadores que participarán hasta el próximo día 30 en las celebraciones por el medio siglo de este museo ubicado en Dos Casas. Es la primera vez que participamos en una exposición de este tipo. Cada pieza tiene un significado diferente, una técnica diferente. Y la manera en que están ubicadas las piezas es una manera en la que el público puede entender mejor lo que quisimos expresar a través de los tonos, los colores, las figuras. El Museo de Ambiente Histórico Cubano es uno de los más importantes en Cuba por las colecciones que atesora y por mostrar parte de sus bienes en la casa más antigua de Latinoamérica. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.
El Museo Municipal de Trinidad celebra el aniversario 40 de fundado. Esa institución conserva valiosas piezas que pertenecieron a una de las más acaudaladas familias trinitarias y otras que rememoran la historia de la tercera villa de Cuba. El inmueble es representativo de la arquitectura colonial de Cuba. En la calle Desengaño, una añeja casona cuenta la historia de quienes habitaron la tercera villa hace siglos atrás. El Museo Municipal de Trinidad ocupa uno de los inmuebles representativos de la arquitectura colonial en la isla. La imponente fachada con elementos neoclásicos marca el inicio de lo que fue el Palacio Cantero. En 1841, la trinitaria María Montserrat Teresa de Jesús Fernández de Lara compró la propiedad. Para ese entonces, doña Monse ya era viuda de Pedro José Iznaga y Borrell, rico hacendado trinitario. En segundas nupcias, la dama se casó con Justo Germán Cantero. Fue así que el palacio adquirió el apellido del joven médico. La sala principal está ambientada con muebles de maderas cubanas, porcelanas de Sevres, mesas de mármol y una fabulosa lámpara norteamericana. En el cuarto de la condesa está la cama de bronce tallada en madera y nácar. Por cierto, muchas son las historias de amor que quedaron bajo las sábanas de los señores. Justo Germán y doña Monse tuvieron 8 hijos. La señora no era primeriza, pues cuando se casó por segunda vez ya tenía 6 descendientes de sangre Iznaga. Aunque al momento de unirse con Cantero la señora era mayor que él, ella sobrevivió 21 años a la muerte del médico, pianista y compositor Justo Germán. En el despacho del señor aún permanece su mesa de trabajo estilo Luis XVI. Allí también se conserva el reloj de mármol y bronce del siglo XVIII. El Museo de Trinidad, fundado en noviembre de 1980, también reserva varias salas a recorrer los sucesos que marcaron el devenir de la tercera villa de Cuba. Cuando el palacio dejó de ser vivienda, tuvo varios usos. En el siglo XX fue escuela de artes y oficios y almacén de la fábrica de cigarros La Nueva Era. Uno de los aciertos en la conservación del patrimonio trinitario fue restaurar el inmueble para convertirlo en el Museo Municipal. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural conoció del encuentro de trabajo que sostuvieron autoridades del Ministerio de Cultura y la UNIAC para evaluar acuerdos del 9º Congreso. Le informamos sobre los resultados de la primera convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano y destacamos la amplia y diversa programación que propone la Cinemateca de Cuba para este mes de noviembre. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.